dinámico, todo el tiempo está en remodelación, y también del hueso sacamos uno de los elementos muy importantes que nos va a servir para casi toda la economía y la mayoría de los órganos, porque en él vamos a encontrar algo muy importante, que es el almacén del calcio. El calcio tiene un marco estructural y es como el apoyo para todos los órganos, y también sirven como protección para el hueso. O sea, no nomás es como el lugar donde se van a alojar, sino también la protección que va a servir el hueso. Ustedes lo reconocen fácilmente. Por ejemplo, los órganos más importantes, los pulmones y el corazón, están cubiertos por las costillas y de alguna manera les sirve de protección. Aparte que es el sitio donde van a estar de alguna manera anclados a diferentes estructuras que lo van a sostener en esa posición. Es también una palanca para la mayoría de los músculos, y almacena el 99% del calcio que existe en el cuerpo. Acuérdense que el calcio lo vemos en la contracción, en las células, en las diferentes bombas para que haya un buen funcionamiento dentro del hueso. Y en él también se va a alojar un aspecto muy importante, que es en una cavidad en la mayoría de los huesos, en donde se aloja la médula ósea. Esto va a participar importantemente también como un sitio donde se van a regenerar la sangre que circula, y es el sitio que la va a proteger también. Está cubierto por una superficie externa a la que le llamamos periósteo. Ya en clases pasadas hablamos del periósteo, pero ahorita lo vamos a recordar de nuevo, excepto en las cavidades articulares. La cavidad central está recubierta por un endostio, es un tejido conectivo delgado especializado que también cubre al hueso en la parte interna, y también tiene una función muy importante. Y está constituido por fibras, especialmente colágeno tipo 1, que es la que predomina en la mayoría del hueso. En el hueso vamos a encontrar diferentes sustancias. La sustancia fundamental, así como en el cartílago, en el tejido conjuntivo, tenemos una sustancia importante que participa en la homeostasis o en el funcionamiento de estos tejidos. Y está formado principalmente por proteoglicanos, que ya los hemos visto cuando vimos tejido conectivo, con cadenas laterales sulfatadas, y entre ellos vamos a tener la condroitina y el queratansulfato principalmente. Y glucoproteínas, en este caso vamos a cambiarles el nombre. Vamos a tener la osteomectina, la osteocalcina, la osteopontina y la cialoproteína ósea. Bueno, tomando en muchos de los ejemplos que ha utilizado el doctor, para que ustedes se imaginen cómo está constituido, vamos a pensar en la construcción de un techo. ¿Algunos de ustedes han visto cómo construyen un techo? No, doctora. Sí, algunos sí, otros no. Bueno, principalmente vamos a dar una estructura en la cual se va a apoyar sobre unas maderas. Esta estructura va a estar formada por varillas. En este caso, nuestras varillas estarían formadas por colágeno tipo 1, o sea, sería como un entramado que está dando la resistencia al hueso. Como componentes importantes que, que construyen este techo, tenemos una sustancia fundamental, que es la que le va a dar una ligereza, le va a dar una porosidad y le va a dar resistencia también a esta estructura. En este caso vamos a tener que varios elementos que lo van a constituir.
Por ejemplo, sabemos que los aminoácidos que tenemos aquí, que ya les hablé, en la cavidad central van a constituir parte de la estructura del techo. Vamos a tener grava, vamos a tener arena y vamos a tener cemento. Entonces, a cada uno de ellos, para que se puedan unir, vamos a tener que poner agua. Entonces, en el cemento estaría constituido formaría parte de la sustancia fundamental. Entonces, vamos a tener a los proteoglicanos. Como ustedes saben, como en el tejido conjuntivo lo vimos, los agrecanes, el queratansulfato y el conectinsulfato atraen agua por las cargas negativas que tienen y ellos van a traer el sodio y el potasio. Entonces, todas estas sustancias serían las que atraerían agua a la mezcla que le vamos a poner al techo. La osteonectina, la osteopontina y la osteopontina y osteocalcina, y también la cialoproteína ósea, la función que tendría sería como el cemento que va a unir esta agua a los demás elementos. Y los demás elementos sería el 65% que constituye el peso seco está compuesto principalmente por calcios y por fosfato. Este calcio y el fosfato forman los cristales de hidroxiapatita. Estos cristales de hidroxiapatita se unen o atraen perfectamente al agua. En este caso, si lo trasladamos a la imagen que les estoy formando del techo, sería nuestra grava. La colágena va a servir para anclar a estos cristales de hidroxiapatita. La sustancia fundamental va a traer el agua con los agrecanes y finalmente la arena estaría constituida por todas las sustancias que lo van a unir a ello. Hacemos esta revoltura y lo plantamos sobre estos cristales de colágeno, que serían las varillas que le dan el sostén. Entonces, todo esto va a formar, le va a dar la dureza y la firmeza a los huesos. Y entonces tendríamos un conjunto de colágena que está bien hidroxiapatada y le va a dar esa consistencia. Tenemos cristales que atraen e hidratan, que permiten el intercambio de iones y de líquido intracelular. Entonces, todas estas sustancias que van a favorecer a que nuestro techo esté bien formado. Tenemos también el 35% del peso seco que incluye las fibras de colágeno. Entonces tenemos materiales orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos, como ya lo mencioné, es el calcio y fosfato que forman los cristales de hidroxiapatita, y los orgánicos va a ser el colágeno tipo 1. Los glucosaminoglicanos sulfatados, el queratán y la condroitina, ellos van a formar los elementos que van a ayudar a que se forme este material o que van a ayudar a que esto frague, a que se dé esa resistencia y esa dureza. Y entre ellos vamos a tener al ácido hialurónico. Que acuérdense que el ácido hialurónico es donde se van a unir estos proteoglicanos, que es como el cepillito que les había mostrado la vez pasada. Y van a formar estos agregados. Entonces, si piensan en la imagen de un techo, esto estaría formado así y por lo tanto, todo en conjunto le van a dar una dureza y van a ayudar a que frague la imagen del techo. De las proteínas que vamos a encontrar de la matriz, la osteocalcina se une a los cristales de hidroxiapatita, la osteopontina se une a la hidroxiapatita y tiene sitios de unión
con otros componentes como las integrinas, y en este caso sería donde se van a unir los osteoblastos y los osteoclastos. Estos osteoblastos y estos osteoclastos, ahorita vamos a hablar las características de cada uno de ellos. La cialoproteína ósea es el sitio de unión para la matriz integrinas del osteoblasto y del osteocito, y la vitamina D, muy importante, estimula la síntesis de las glucoproteínas. La vitamina D, ¿en dónde la encontramos? Se sintetiza con contacto con el sol, ¿no? No precisamente, sí, ayuda al sol a que se sintetice y se estimule, pero principalmente en qué alimentos encontramos la vitamina D. Yo puedo decir en el atún, porque me acuerdo que para crecer, En el busqué en el atún. atún. Ajá. ¿Quién fue el que habló? Emilia. Emilio. Gracias, Emilio. Sí, lo encontramos en el atún, en el salmón, muchos de los productos del, del agua, y en una pequeña cantidad de los quesos, y también se me fue. Bueno, ahorita lo recuerdo. Entonces, es muy importante por eso estimular a sus pacientes a que coman, si no salmón, pero sí que coman productos del mar. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que estaríamos hablando el día de hoy. Entonces, tenemos a un hueso largo con su cavidad central, y si yo lo cortara a la altura de la diáfisis, veríamos que está, y se lo mostrara por arriba, veríamos que está constituido por varias estructuras. Entonces, hacia la periferia tendríamos al periósteo, y la parte más externa del periósteo estaría constituido por dos capas. La capa que está más externa por la capa fibrosa, y la capa interna por la capa celular. En ella vamos a encontrar las células osteoprogenitoras del hueso. Tenemos una estructura grande que es el hueso compacto, y una parte interna donde vamos a encontrar al hueso esponjoso. Dentro del hueso esponjoso también vamos a encontrar al endosteo, que es la capa delgada del tejido conjuntivo, que también constituye muy importante en el hueso para la remodelación, y ahí vamos a encontrar a las células osteoprogenitoras. Entonces, en esta estructura que forman el hueso compacto, vemos que hay una serie de elementos, los cuales ahorita vamos a aprender. Entonces, la parte externa tendríamos al periósteo, en la interna al endosteo, que es esta pequeña hilerita que estoy señalando, y al hueso esponjoso en esta región. Va a estar cubierto también por células osteoprogenitoras. En la parte central, la parte más dura del hueso, vamos a encontrar varios elementos que lo conforman. Primero, una arteria y vena, que va a ser el actor principal para que esta estructura se osifique. Al entrar oxígeno a través de los vasos áreas en las etapas embrionarias, esto se empieza a osificar y se empieza a formar estos anillos concéntricos que van a darle la dureza, van a formar varias estructuras de formas lineales que le van a dar la dureza al hueso y la resistencia al hueso. Y entre ellas vamos a encontrar otras que los envuelven hacia la periferia. Tendríamos las láminas circunferenciales externas que corren de forma envolviendo a estas estructuras de forma cilíndrica, y entre ellas van a quedar algunos espacios en los cuales van a
estar otras láminas que les llamamos láminas circunferenciales internas. Estas láminas circunferenciales internas adosan o unen perfectamente bien a estas estructuras cilíndricas, a las cuales le vamos a dar un nombre. Estas estructuras cilíndricas le vamos a llamar sarcómera, y a la parte central por donde circula o viajan estos vasos sanguíneos vamos a llamar conductos de Havers, que es la parte central de esta estructura cilíndrica, y la forma en que se anastomosa un conducto de Havers con otro conducto de Havers o otras sarcómeras, o más bien sería cómo se asocian las dos sarcómeras, estas dos que tenemos aquí, va a ser a través de un conducto por donde se van a anastomosar los vasos sanguíneos. A este conducto que se anastomosa estos vasos sanguíneos, los dos conductos de Havers, sería el conducto de Bowman. Esta estructura es una estructura muy bonita que ahorita lo vamos a ver. Entonces, las células osteoprogenitoras se van a localizar en la capa interna del periósteo y cubren el calar haversiano y el endosteo. Emilio. ¿Las ostiones también son sarcómeras? Las ostionas son sarcómeras. Bueno, es que ahorita dijo sarcómeras, ¿no? Sí. Pero creo que esas son el músculo, ¿no? ¿O también se les dice así? Es que ya me perdí ahí. Sí. No, o sea, las sarcómeras son una estructura intracelular del tejido muscular que vamos a ver después. Pero acuérdense que el tejido óseo y el tejido muscular van de la mano, ¿no? Hasta los ponemos en el mismo sistema. Sí. Sí, pero todavía las sarcómeras todavía no se metan con ese concepto, ¿va? Es un concepto como de arreglo de citoesqueleto. Ok, gracias. Gracias. Yo tengo una duda entonces. ¿Quién eres? Emerick. Emerick. Sí, entonces las láminas circunferenciales, tanto internas como externas, van a recubrir pues a los espacios, ¿no? Bueno, lo que dicen que es sarcómero, ¿no? Y pues va a estar como que relacionado con esto de las ostionas, o como se van a estar uniendo también por el conducto de Havers. Ok, aquí tengo una imagen real, entonces lo voy a volver a explicar. Entonces, y para todos también, para que les quede claro. Esto que vemos aquí en la parte interna es un corte transversal y lo estamos viendo por la parte de arriba. Entonces, esto que tenemos aquí sería nuestro conducto de Havers, que es por donde van las arterias y venas y los nervios. Y lo que tenemos aquí, estos pequeños puntitos, son las celulitas que van a ir formando láminas concéntricas. A todo esto le vamos a llamar sarcómera. Y esto que vemos aquí, ok. Y en esta lámina donde es una vista donde lo vemos más grande, vemos como si se estuvieran relacionando unas con otras. Aquí en realidad está corriendo un conducto de Bowman. Estos conductos de Bowman es donde se anastomosa un conducto de Havers o con otro conducto de Havers. Estas láminas concéntricas se van a ir adosando unas a otras y ahorita voy a decir qué son cada uno de estos puntitos. Entre ya se me fue. Entre esta sarcómera y esta otra sarcómera, que es la unidad funcional del hueso, va a haber unas estructuras que corren y que Ostiones, ¿no, doctora?
Sí, perdón, osteonas, no sé por qué estoy con la sarcómera. No se preocupe, nada más hay niños, es osteona, no sarcómero. Osteonas, disculpen. No se preocupe. Entonces, cada osteona se va, entre cada osteona va a haber estos pequeños conductos o estas láminas que las van a unir. Estos serían nuestras láminas intersticiales internas. Pero si yo estuviera hacia la periferia, entonces que nada más envuelven a todo el hueso, serían láminas intersticiales externas. Aquí todavía me falta hablarles de otras láminas que están más hacia la periferia, que serían nuestras, que van a unir al periósteo con las láminas intersticiales internas, serían nuestras láminas de Charpey. Las láminas de Charpey, voy a regresar a la imagen anterior, estaría aquí, que sería lo que uniría al periósteo con nuestras láminas intersticiales internas. Tengo otra imagen en la otra presentación que se las voy a mostrar y aquí están estas láminas de Charpey. Entonces, si nos regresamos a la imagen real, lo que estaríamos viendo aquí, todos estos puntitos negros que ven son nuestros osteocitos que ya están en la etapa madura. No les he hablado de cómo llegaron a este sitio y cómo es que se llegaron a encerrar en esta cantidad de elementos que van a formar nuestro hueso. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de cómo se forman estas estructuras o estas láminas concéntricas y cómo quedan ahí aislados un osteocito con otros, pero no quiere decir que no tengan una constante nutrición y elementos que le van a ayudar a que esto se esté remodelando constantemente. Por eso es que al principio les dije que era una estructura dinámica. Entonces, lo que vamos a ver en nuestra imagen anterior es las células osteoprogenitoras. Estas se localizan en la capa interna del periósteo y cubre el canal haversiano y el endostio. Entonces, estas células osteoprogenitoras en algún momento van a sustituir alguna de los elementos que forman nuestras láminas concéntricas. Se dividen por mitosis y se diferencian a osteoblastos. Nuestro osteoblasto es nuestra célula más joven del hueso. Y esto se va a diferenciar gracias a la tensión baja de la tensión baja de oxígeno y se va a diferenciar hacia células hacia células condrogénitas. Esto quiere decir que cuando tenemos presión baja de oxígeno es más fácil que se forme cartílago y aumenta el oxígeno, se forman osteoblastos. Estas células osteoprogenitoras tienen un retículo endoplásmico rugoso que es escaso, un núcleo oval, un aparato de Golgi mal desarrollado y abundantes ribosomas libres. Esto sería nuestro conducto de Havers. Estos pequeños elementos serían nuestras células que van a ir formando esta estructura como láminas concéntricas y estas láminas concéntricas van a formar la osteona. Estas láminas, estas estructuras pequeñitas que vemos aquí son los osteocitos, son las células maduras que ya fueron diferenciadas. Ellas se van a comunicar a través de unos canales, una con otra. Es como, espérenme, déjenme, quiero que me vean porque no me ven. Me voy a salir tantito de mi presentación para que ustedes me puedan ver. No sé por qué no me puedo salir.
No sé por qué mi cámara se me apagó, pero lo que quiero decirles es que, por ejemplo, los osteoblastos son unas células redonditas, cilíndricas, que tienen unas pequeñas prolongaciones muy pequeñitas. Hagan de cuenta, si me ven mis brazos, están así, como cerraditos. Pero en el momento en que se empiezan a diferenciar, estos se van a ir extendiendo, así como que extiende sus prolongaciones de tal forma que es como si mi cuerpo fuera la parte del osteoblasto, y al extenderse se van diferenciando a una célula más madura, que sería el osteocito. Ya mis brazos se han extendido de tal forma que entran en contacto con el otro osteocito vecino. Entonces, si aquí hubiera otra persona, estaríamos formando una fila. Es como cuando ustedes toman distancia, pero hacia los lados. Nuestros brazos se van a unir con su vecino, que también tiene sus brazos alargados. Entonces, es la forma en cómo ellos se van a estar comunicando. Alrededor de mi brazo voy a tener un canalículo que va a comunicar un osteocito con el otro osteocito. Y es la forma en que ellos van a estar nutridos. Entonces, regresando a la imagen anterior, regresando a esta imagen, vemos que hay estos canalículos, que es por donde se van a comunicar este osteocito con el vecino que tiene hacia los lados y con el que tiene enfrente. Y a su vez, estos se van a comunicar con el conducto central o el conducto haversiano, donde van a correr los vasos sanguíneos. Y es la forma en que todos estos osteocitos van a estar teniendo la nutrición unos a otros, se van a ir comunicando y pasando las señales, la nutrición necesaria para estar. Pero lamentablemente en su etapa de desarrollo, ellos se fueron aislando unos a otros por una sustancia básica, la cual se fue osificando. Hablamos de la construcción de esa sustancia básica al inicio, que es cuando forman los cristales de hidroxiapatita, que le van a dar esta dureza, y entonces ahí se quedan aislados o embebidos en esta sustancia, que les va a impedir moverse hacia o que se puedan deformar de alguna manera. Entonces, eso es lo que va a dar al osteoblasto esa dureza. Y entonces, entre esos, en esta sustancia que forma nuestra matriz ósea, vamos a tener a la colágena, a los proteoglicanos y a las glucoproteínas. Entonces, estos han sido desarrollados abundantemente por el osteoblasto, y al irse separando unos con otros y quedar solamente comunicados a través de estos conductillos, ellos siguen teniendo la nutrición y siguen formando esta matriz ósea. Existen esto ya se los había dicho. Células que están encerradas se denominan, a estos les vamos a llamar osteocitos, y en el espacio que ocupan la llamada laguna o separada de la sustancia calcificada, como una capa llamada osteoide. El osteoide lo vamos a ver en una zona clara, dentro donde están embebidos nuestros osteocitos. Entonces, esta es una sustancia que está constituida principalmente por lo que ya mencionamos anteriormente. Los osteoblastos inactivos forman una cubierta donde son suspendidos, pero al irse separando, esta cubierta se va osificando. También tenemos factores de membrana. Entre ellos vamos a tener a las integrinas,
y a los receptores para la hormona paratiroidea, que estimula los ligandos de las osteoprotegerinas, factores que inducen a la diferenciación del preosteoblastos en osteoblasto. Entonces, estos son muy importantes porque van a estimular al osteoblasto a que se diferencie. Entre ellos vamos a tener a los osteoclastos, que es la célula o el macrófago del hueso, que va a reabsorber en un sitio especial y a remodelar el hueso en algunos sitios, como por ejemplo en las fracturas, que va a ayudar a remodelar el hueso y a que se forme el hueso tal como si hubiera estado en esta etapa original. Entonces, el osteocito, vamos a regresar de nuevo al osteocito, es la célula madura que se aloja en las lagunas dentro de una matriz calcificada, que es lo que ya les había enseñado antes. Irradia prolongaciones citoplasmáticas en un túnel al que le llamamos canalículos óseos y tienen contacto con otras osteocitos y pasan iones y moléculas pequeñas a través de esos canalículos. Los canalículos contienen líquido extracelular y dan nutrición a los osteocitos. Al liberarse, facilitan al preosteoclasto a remodelar el hueso. Y los osteocitos se relacionan con un mecanismo transductor que estimula la tensión y liberación de AMP cíclico, la osteocalcina y el factor de crecimiento similares a la insulina. Esto va a ayudar a que nuestro osteoclasto va a estar siempre favoreciendo la dinámica del hueso. El osteoclasto es otra célula que también tenemos en el hueso. Su precursor se origina en la médula ósea y tiene como receptor el factor estimulante de la calcitonina y la osteoprogerina. Se encarga de reabsorber el hueso y probablemente sufre apoptosis. ¿Cómo es la morfología de nuestro osteoclasto? Son células multinucleadas que llega a tener hasta 50 núcleos en un citoplasma acidófilo. Es el precursor en la médula ósea, los monocitos o granulocitos y macrófagos. La osteoprotegerina inhibe la diferenciación del osteoclasto y también suprime la capacidad de reabsorción. Entonces, es importante que ustedes recuerden que la osteoprotegerina inhibe la diferenciación del osteoclasto y también la capacidad de reabsorción. Ocupan depresiones huecas llamadas lagunas de Hochschild y tienen ósitos de reabsorción ósea. Ahorita voy a mostrarles una imagen de cómo se acomoda este osteoclasto a estas lagunas y voy a hablar de cada una de las características que tienen estas lagunas. Vamos a tener una zona basal, parte más alejada de la laguna de Hochschild, donde se alojan los órganos del osteoclasto. Tiene una estructura que se llama borde cepillo, que participa directamente en la reabsorción de estas son unas prolongaciones digitiformes que cambian la forma o se proyectan al compartimiento subosteoclástico y una sola clara que rodea inmediatamente la periferia o borde del cepillo, que incluye filamentos de actina formando una zona selladora y una zona vesicular.
Son numerosas vesículas endocíticas y exocíticas que transportan enzimas lisosómicas y metaloproteinasas al compartimento subendoclástico. Hay varios mecanismos de reabsorción, pero quiero que antes que lleguemos a los mecanismos de reabsorción, vean esta imagen. Esta imagen, aquí estamos viendo, esto sería nuestro hueso. Tenemos al osteocito que está en comunicación directamente con el osteoclasto, y el osteocito va a estar sumergido en su matriz ósea. Al recibir la información que necesita degradar esta matriz ósea, se va a formar estas pequeñas espículas a las que le llamamos borde en cepillo, y todo esto conforma esta zona clara, forman la laguna de Hochschild. Todo esto quiere decir que esto está siendo reabsorbido por el osteoclasto, y esto es para que es requerido el calcio en el organismo. Por eso es que decimos que el hueso es una estructura dinámica en el cual vamos a ver que al diferenciarse a formar del osteoblasto al osteoclasto, estos van a tener múltiples núcleos, un retículo endoplásmico rugoso no tan bien desarrollado y un aparato de Golgi. Pero sí importantes mitocondrias y partículas que vamos a ver muy cerca de este borde de cepillo, que serían los lisosomas primarios y lisosomas secundarios que forman estas vacuolas digestivas. Y esto va a ayudar a que este borde en cepillo reabsorba del hueso el calcio que necesita para otras estructuras, como lo estamos viendo en la contracción muscular, que necesitamos calcio para que haya una buena contracción muscular. Disculpe, doctora. Entonces, en donde están los núcleos sería nuestra zona basal, porque dice que es la más está alejada de la laguna. Sí, esta sería nuestra zona basal. Esto sería nuestra laguna de Hochschild, que sería todo esto, la zona más clara. Y aquí es donde estas van a estar favoreciendo es como unas, ¿recuerdan cuando vemos epitelios? Que se forman unas estructuras que amplían el espacio por donde es reabsorbido en las microvellosidades. Aquí sería muy parecido a una microvellosidad porque forma como un pequeño cepillo que hacen estas prolongaciones más largas, y si lo reestiráramos todo esto, lo veríamos mucho más largo. Estaría reabsorbiendo todo lo que fue degradado aquí en esta laguna de Hochschild por estas lisosomas secundarios que fueron expulsados a través de endocitosis y exocitosis hacia este lugar. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, vemos que el osteoblasto, que es nuestra célula joven, se puede diferenciar a osteoclasto o se puede diferenciar a osteocito, ya en su etapa madura. Entonces, me fui al revés, perdón. ¿Cuáles son los mecanismos de reabsorción? No. Existe la enzima, la anidrasa carbónica, que cataliza la formación de ácido carbónico a partir del dióxido de carbonato de carbono y agua. El ácido carbónico disocia dentro de las células los iones de hidrógeno en iones de bicarbonato. Los iones de bicarbonato, acompañados de iones de sodio, cruzan
el plasmalema y entran a los capilares vecinos. Las bombas de protones transportan activamente los iones de hidrógeno y reducen el pH del microambiente. Esto es muy importante. Al reducir el pH del microambiente, esto puede que haya una buena reabsorción. La matriz inorgánica se disuelve a partir de las medidas que se acidifica el ambiente. Y entonces el osteoclasto secreta hidrolasas y lisosómicas y metaloproteinasas como colágena y gelatinasa que degradan los componentes orgánicos. Estos componentes orgánicos son los que encontramos aquí en el hueso. ¿Cuáles son nuestros componentes orgánicos? ¿Los recuerdan? Fosfato, calcio. Ajá, el calcio y el fosfato que forman los cristales de hidroxiapatita. ¿Ok? Entonces, a ver esta imagen. Aquí lo tenemos. Esto sería nuestro hueso, lo que tenemos aquí en rosita. Sería muy semejante a esta estructura. Este sería nuestro osteoclasto con estas prolongaciones que van a ser alojadas en esta estructura blanca que sería nuestra laguna de Hochschild. Y entonces al haber estos cambios de iones dentro del osteoclasto, los va a digerir y los va a exportar a través de las bombas de sodio y potasio hacia los capilares, y estos van a ser utilizados en el cuerpo. Por eso es muy importante que algunas, manteniendo una buena alimentación, nuestro hueso sigue en remodelación. Va a mantener la contracción y muchas de las estructuras del organismo, y sobre todo también participa en cuestiones hormonales. Por ejemplo, una mujer en etapas adultas empieza a descalcificar debido a que las hormonas dejan de funcionar adecuadamente. Estando las hormonas adecuadamente, no va a haber un desequilibrio en el hueso. Por eso es que es muy importante que las mujeres, cuando empiezan en la menopausia, mantengan una buena alimentación en la cual tomen calcio para favorecer que se reabsorba, pero sobre todo hormonalmente tienen que estar bien equilibradas para que ese calcio pueda ser reabsorbido por el hueso. Si no hay unas hormonas que estimulen al hueso a reabsorber el calcio, entonces se van a descalcificar. También es muy importante que haya un equilibrio hormonal en las mujeres. Esta es como una pequeña acotación. Las dos hormonas que regulan la reabsorción están en la paratiroides y en la tiroides. En ellas vamos a tener a la paratiroidea y la calcitonina. Entonces, aquí estas dos hormonas son importantes para que sea estimulado nuestro hueso a la reabsorción o la excreción del calcio. Estructuras óseas que observamos al microscopio, ya de forma macroscópica, es lo más denso que encontramos hacia el exterior, es el hueso compacto, es una porción porosa que recubre la cavidad medular del hueso, y también le llamamos canceloso, trabecular o esponjoso. El hueso esponjoso muestra trabéculas ramificadas y espículas en la superficie interna y una cavidad medular. Y el hueso esponjoso no hay sistemas haversianos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Si hablamos de hueso esponjoso, tengan en cuenta que ahí no hay un sistema haversiano,
sino que se van a formar dos tipos de, se van a formar láminas, que esto es lo que va a formar el hueso esponjoso. Hay dos tipos de médula ósea, la médula ósea roja, donde están los vasos sanguíneos, y la médula ósea amarilla, principalmente es grasa. Esto lo vamos a ver en la etapa adulta, y esta médula ósea amarilla, en situaciones especiales, esa se diferencia o se transforma a médula ósea roja. Por ejemplo, en un sangrado muy importante, se activa esta médula rosa, médula ósea amarilla, se diferencia para producir más células osteoprogenitoras o sanguíneas en este caso. Por ejemplo, una fractura y se perdió parte de la continuidad del hueso, y además hubo un sangrado muy importante, esta médula ósea amarilla se activa. Existen en las placas epifisiarias del cartílago una superficie externa articular, una capa delgada del hueso compacto que cubre al hueso esponjoso. Aquí también vamos a hablar del disco de crecimiento, y también tenemos al periósteo, tejido conectivo denso, irregular, colagenoso y no calcificado. Macroscópicamente esto todavía lo podemos ver en el microscopio. Existe el periósteo, que está formado por dos capas, una capa fibrosa externa que distribuye los vasos sanguíneos y nervios, una capa celular interna que tiene células osteoprogenitoras y osteoblastos. En ella también vamos a encontrar estas células osteoprogenitoras, en algunos casos migran y se vuelven a estar remodelando a nuestro hueso. Al microscopio encontramos hueso primario, que es inmaduro o trabeculado, y hueso secundario maduro o laminar. El hueso primario tiene a los osteocitos en abundancia y hacen haces irregulares de colágeno que se distribuyen en todo el hueso, y el hueso secundario contiene minerales. Los osteocitos se dispersan en intervalos regulares, y los canalículos óseos forman redes de conductos intercomunicados. Bueno, déjenme salir de aquí. Vamos a ver. Estructura. Vamos aquí. Esta es una imagen del hueso esponjoso. Vemos que no es la imagen que ustedes esperarían de un hueso duro como donde vemos conductos de Havers, sino como láminas que están como fenestradas, que tienen como hoyitos o pequeñas ventanas, que es donde van a alojar a la médula ósea roja o amarilla. Generalmente la médula ósea amarilla la vamos a ver hacia los extremos de los huesos largos, y en la parte central tendríamos a la médula ósea roja. Este es un sistema laminar, es un hueso compacto formado por delgadas capas semejantes a obleas evidentes en la diáfisis, y láminas circunferenciales externas, láminas circunferenciales internas que forman las osteonas o sistemas de Havers o láminas intersticiales, donde esto lo hablamos del hueso compacto y esto del hueso trabeculado.
Las láminas circunferenciales internas, externas, las externas están debajo del periósteo y contienen a las fibras de Charpey y que fijan al periósteo con el hueso, y las internas están circunscritas por debajo de la cavidad medular. Esto ya lo habíamos mencionado, pero recordándolo, cómo es que está formado el hueso compacto, y aquí tenemos la imagen que les había mencionado anteriormente. Entonces, recordando todo esto, esto sería nuestro periósteo. Estas pequeñas estructuras que vemos así como que están separadas de entre las láminas superficiales externas serían nuestras fibras de Charpey, que es lo que va a unir a nuestro periósteo por las láminas superficiales externas. En ellas van a circular vasos sanguíneos y nervios. Por eso es que cuando nos dan algún golpe de la espinilla, sentimos un dolor muy impresionante porque es la parte más externa que está en contacto con la piel y transmiten la sensación de que estamos tocando el periósteo, y por eso sentimos dolor, sobre todo en la espinilla, que es el sitio más cercano hacia la parte externa del hueso. También tendremos a estos tubos que forman a la osteona y están formados por láminas concéntricas, y entre cada lámina concéntrica iba a estar un grupo de osteocitos que se están uniendo por estas prolongaciones muy largas. Y en la parte interna tendremos estas estructuras que forman como obleas, que se separan del hueso compacto, y en ellas vemos que no hay esta estructura del hueso compacto, no hay conductos haversianos, sino son solamente como trabéculas por donde donde se van a alojar nuestra médula ósea roja. Entonces, láminas circunferenciales externas que engloban a todo este grupo de osteonas, y entre ellas los conductos de Havers, y las anastomosis de cada una de ellas, los conductos de Bowman. Tengo una imagen real donde tenemos a una osteona con nuestros osteocitos, cómo se comunican cada una de ellas, el conducto haversiano, y qué lástima que no tengo una imagen donde vemos la comunicación de un conducto haversiano con otro conducto haversiano a través de un conducto por donde circulan venas que sean anastomosas, que se vean nuestros conductos de Havers. Si tuviéramos el microscopio virtual, lo podríamos ver porque hay una imagen y seguramente en sus libros van a encontrar un conducto de Bowman. Entonces, aquí vemos que están muy juntas una osteona con otra osteona, pero vean aquí hay unas láminas superficiales internas. Tienen un arreglo muy diferente a como serían unas láminas concéntricas. Aquí están dispuestas irregularmente todos estos osteocitos, pero no dejan de tener esa nutrición. Este osteocito a lo mejor se está nutriendo con un conducto haversiano o bien con otro conducto haversiano que podría estar hacia acá la periferia. Entonces, todos ellos están en comunicación constantemente, a pesar de que están aislados por la matriz ósea que ya se calcificó, que ya se osificó y que está realmente dura. Y sí. ¿Podría regresarle a las diapositivas anteriores donde explicaba el hueso primario? Es que no le tomé fotos, iba como que muy rápido, entonces. El hueso primario y el secundario. ¿Era en esta imagen o eran las anteriores? Sí, en esas mismas. Hueso compacto, conducto de Bowman. No, era en la imagen anterior.
Ahorita te regreso. Sí, nada más Ok. para tomarle fotos. Ok. Me tengo que salir de aquí. Ok. Voy para allá. 2 segundos. Pues, Sí, gracias. ok. Entonces, el hueso primario es inmaduro o trabeculado y el hueso secundario es maduro o laminar. Esto se refiere a qué tipo de hueso, compacto o esponjoso. A ver, Emilio. Emery, perdón. Sí, ya puede continuar desde láminas, pues. Ya tengo la nota. Ajá. Y el primario tiene a los osteocitos en abundancia y hace haces regulares de colágeno que se sustituyen por hueso. Y en el secundario contiene el contenido mineral de los osteocitos se dispersa a intervalos irregulares en los canalículos óseos que forman redes de conductos intratrabeculares. ¿Esto a qué nos estamos refiriendo? A un hueso secundario. Entonces, bueno, esto sería la imagen anterior. Ahora, me quiero ir a la otra imagen porque quiero que veamos cómo se forma este es el hueso esponjoso, cual ya vimos. Y yo quiero que vean es esto. Sí, Emilio. Bueno, es que en cuanto a los osteocitos, me quedó una duda. Dice que participan en la remodelación osteocística, ¿no? Ajá. Y entonces ellos también, o sea, pueden actuar tanto, por así decirlo, hacer la función de los osteoblastos y los osteoclastos, porque pues pueden degradar y formar la matriz extracelular, por lo que entendí en el libro, de solamente de su laguna inmediata. No, disculpa, no escuché bien tu pregunta. A ver, es que sí, mi duda es si en la remodelación osteocística pueden, o sea, los osteocitos actúan como osteoblastos y como osteoclastos, por así decirlo, o sea, no específicamente igual que ellos, pero secretan matriz extracelular y la degradan, o justamente lo que hacen es como activar a los otros. Me voy a regresar a la imagen anterior, porque ahí te doy la imagen del... Este. No, Aquí, sí, gracias, bebé. mira, el osteocito es la célula madura. La célula inmadura sería el osteoblasto, pero se puede diferenciar ya sea hacia osteoclasto, que es la célula que va a degradar el hueso en algún momento, o bien este osteoblasto se puede diferenciar al osteocito, que sería la célula madura del hueso. ¿Sí? Entonces, a eso iba tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es la célula que va a estar absorbiendo nuestra matriz calcificada? Va a ser el osteoclasto, que sería nuestro macrófago del hueso. Y la célula madura que ya no se diferencia no se regresa hacia osteoblasto,
sino ya es una célula madura. Este es el osteocito y a través de estos canalículos, de estas prolongaciones largas que hace el osteocito para comunicarse con otro osteocito que estaría de este lado, es la forma en que ellos van a estar comunicados, hasta a través de estos canalículos o estas prolongaciones que hace el osteocito para comunicarse con el vecino. Y a su vez, este osteocito va a estar en contacto con el osteoblasto, que es la célula joven, que en algún momento le va a dar la información a la nutrición al osteocito y le va a dar la información de qué momento va a empezar a degradarse la matriz calcificada y a su vez él va a seguir sintetizando su propia matriz para seguir formando matriz calcificada. Entonces es como un círculo en el cual uno estimula acá y vuelve a formar la matriz calcificada y a la vez estimula al osteoclasto para que la siga reabsorbiendo y remodelando para que siga teniendo la misma estructura y dureza del hueso y sea un aspecto dinámico dentro del hueso. ¿Correcto, Emilio? Ok, entonces el osteocito también puede de alguna manera solo hacer resorción, o sea, pero solo de la laguna o sea, de su microambiente. Exacto. Siempre va a estar formando su microambiente. No quiere decir que cuando ya quedó empaquetado por su propia matriz, no tenga una función. Sigue produciendo parte de la matriz calcificada. Y así queremos un pedazote de hueso, por así decirlo, usamos los osteoclastos. Ajá. Por ejemplo, cuando existe una fractura, se forma un callo óseo. Se cuenta que aquí se hace como una prolongación así, que es el callo óseo, porque esto se empieza a formar otra vez matriz calcificada. Entonces, ya le dijo, ya la remodelé, ya reparé todo esto, entonces quiero que lo vuelvas a poner tal y como estaba. Entonces llega, se diferencia a osteoclasto y empieza a reabsorber con estas espículas y se forman estas canalículas, de tal forma que tu hueso queda parejito. Si ustedes alguna vez tocan un hueso, en el momento en que ya le quitaron el yeso y lo tocan, van a ver un pequeño chipotito. Ese sería nuestro callo óseo. O sea, en el momento que se juntan los dos huesos, se forma como una estructura así como ven mi mano. Entonces, al irlo remodelando, se va a ir alargando hasta que queda así, como quedaría mi mano. Ya alargado, pero ya remodelado. Esto no ocurre en un par de días. Se tarda meses para que este callo óseo sea reabsorbido. ¿Y qué es lo que está reabsorbiendo este callo óseo? Es lo que encontramos en nuestra matriz calcificada. Por ejemplo, cuando ustedes resanan una pared y a veces les quedan así como chipotitos, entonces nuestro osteoclasto lo que hace es tallar y tallar y tallar hasta reabsorber y dejarlo lisito, como parecería en una pared. Esos chipotitos que no fueron bien lijados, ustedes con una lija le hacen así y queda suavecito, queda parejito. Lo mismo hace el osteoclasto. Entonces, quiero regresar a imágenes donde podamos ver esto. Entonces, nuestro osteocito ya quedó en comunicación unos con otros. Tenemos aquí, vean por ejemplo, aquí hay nuestras láminas intersticiales internas. Estas en algún momento se van a unir como láminas concéntricas, porque acuérdense que todo esto es dinámico, a pesar de que es la parte más dura del hueso. Y aquí hacia la periferia tendríamos nuestras láminas intersticiales externas. Estos conductos, los de Havers, estos siempre van a permanecer ahí. Estos no van a modelarse o no se van a ir a ningún lado, pero en una fractura sí se llegan a lesionar. Entonces, estos vuelven a anastomarse o a obliterarse para que no siga sangrando el hueso,
pero sí hay una importante nutrición hacia el hueso. Y lo ven aquí, a veces los huesos no los podemos pasar por la técnica histológica ordinaria. Todos los huesos no los podemos descalcificar. Son lijados, tan delgaditos que ustedes los pueden observar en el microscopio. De tal forma que aquí no vemos una coloración. Lo vemos en el microscopio, en el microscopio normal, en el microscopio óptico, de color amarillito, muy pálido, y si alcanzamos a ver algunos como agujeritos, que es el lugar donde hubieran estado los osteocitos. En algunos casos sí se llegan a ver, pero la mayoría de las veces cuando es limado y hacerlo tan delgadito, perdemos muchos de los osteocitos y los alcanzamos a distinguir. Sí vemos que entre cada osteocito existen estas pequeñas prolongaciones que serían la forma en que se están comunicando con la célula que tiene enfrente, con la célula que tienen hacia un lado, pero ellos constantemente están en comunicación y esto es lo que formaría nuestro hueso compacto. Bueno, entonces me salgo aquí. Y ahora lo que quiero que veamos, en esta imagen, es nuestro hueso dentro de el hueso lo vamos a tener, déjenme ver si les puedo hacer un dibujo. Es que si yo tuviera un pizarrón, esto ya lo hubiéramos visto en el pizarrón. Tenemos un hueso largo, perdón por las imágenes. Aquí tendríamos al cartílago. Entonces, esto le llamamos, ¿cómo le llamamos esta parte larga del hueso? Diáfisis. Diáfisis. Y esta parte de aquí, la parte superior. Metáfisis. Metáfisis. En la metáfisis vamos a encontrar una zona que le llamamos disco de crecimiento. El disco de crecimiento va a tener diferentes zonas. Estos también lo vimos cuando les habló de cartílago el doctor. Entonces, el disco de crecimiento, la primera zona va a ser la zona de reserva. Aquí vamos a tener condrocitos que están dispersos aleatoriamente y que están todavía en mitosis, como por ejemplo la estructura que tenemos aquí, que les voy a señalar. Esto que tenemos aquí es un condrocito que está en mitosis y así vamos a encontrar varios condrocitos y son estructuras que están en diferenciación. La siguiente zona que vamos a tener y esta la vamos a tener en la parte superior que va hacia la parte articular y esto lo tendríamos aquí en esta zona. La primera zona sería nuestra zona de reserva o 1. Nuestra segunda zona sería la de proliferación. Entonces tenemos que a nuestros osteocitos que estaban aquí aleatoriamente se empiezan a alinear uno tras otro, como en pilas de monedas. Así, cuando ustedes acumulan varias monedas, así se empiezan a poner nuestros osteocitos. Aquí los tenemos bien señalados, como hacen unas pilas muy largas y se van acomodando en esta, es una zona de proliferación. Ahí nuestros osteocitos siguen en mitosis, pero ya se empiezan a formar
una matriz alrededor de ellos, que es mucho más abundante, y los empieza a separar. Es nuestra zona de proliferación. Entonces, es la zona más larga, si lo comparamos con la zona de reserva, es una zona más larga que le da crecimiento a esta estructura. Entonces, sería nuestra otra zona, sería una zona más larga, que sería esta otra zona, y le llamaríamos la zona 2, o proliferación. Después, junto a ella, vamos a tener una zona de hipertrofia. Nuestros osteocitos ya comieron lo suficiente y se hicieron gordos. Entonces, vemos que nuestros osteocitos en nuestra zona de hipertrofia, aparte de que están en pilas de monedas, así agrupados, nuestros osteocitos, nuestras lagunas se van a empezar a unir unas con otras, ¿sí? Se van llenando, todas estas osteocitos se van a llenar de una sustancia importante que sería el glucógeno, que es el glucógeno que va a alimentar a nuestros osteocitos. Sería nuestra zona de hipertrofia, donde vamos a tener esta estructura. Posteriormente, tendríamos a nuestra zona de calcificación. Esta zona de calcificación, que sería nuestra zona 3, sería otra zona aquí pequeñita, sería la de hipertrofia. Después otra zona más pequeñita, que sería la número 4, sería la de calcificación. En esta zona de calcificación, nuestros osteocitos son sustituidos por osteoblastos. Y aquí lo importante de esta zona de calcificación, estas lagunas se hacen confluentes. Esto que veíamos en la zona de hipertrofia, que se estaban uniendo, donde se llenaban de glucógeno, se hacen confluentes. Entonces, esta confluencia hace que sea una estructura más grande, como lo vemos aquí, o que se juntan varias lagunas y hacen una estructura muy grande, donde nuestros osteocitos son sustituidos por osteoblastos. Nuestros condrocitos son sustituidos por osteoblastos. Y estos osteoblastos, en la zona 5, que se ve ya la última capa, que estaría aquí, a esta altura, sería nuestra zona de osificación. La zona de osificación se invade la región por diferentes osteoblastos que elaboran una matriz que se va a calcificar, y esta calcificación surge el nuevo hueso. Entonces, nos tenemos que aprender todas estas zonas. La primera sería de proliferación, donde hay condroblastos. La zona de reserva, que están aleatoriamente. La zona de proliferación, donde se van agrupando, se van alineando. La zona de hipertrofia, donde estos condroblastos crecen
que se llenan de glucógeno y finalmente una zona de calcificación donde se unen nuestras lagunas y forman una laguna más grande y se sustituye por osteoblastos y finalmente la zona de osificación, donde ya empecemos a tener hueso compacto y hueso trabecular. Entonces, el hueso compacto, que es lo que va a sustituir a nuestra estructura que tenemos aquí de forma lineal, y el hueso trabecular, que lo podemos ver por estas pequeñas espículas que ya han sido osificadas o calcificadas. Son estas espículas, que es lo que estoy señalando. No sé si alcancen a ver el puntito en la parte final de esta imagen, que es donde se va a osificar nuestro hueso. Y es la forma en que crece. Sí, Andrea. Doctora, ¿las células que se llenan de glucógeno no son los osteocitos? De glucógeno, estaríamos en la zona de hipertrofia. Pero sí son los osteocitos. Los condrocitos. Ah, ok. Condrocitos. ¿Pero también su laguna o solo ellos? Es que ahí ya me perdí entonces. A ver, fíjense bien. La de reserva, la proliferación e hipertrofia van a ser condrocitos. Donde vamos a cambiar el nombre a las células sería en la de calcificación y de osificación, que serían osteoblastos. Finalmente, en la zona de osificación ya empiezan a encarcelarse o a aislarse y serían los osteocitos. ¿Hasta cuándo tenemos estas zonas que ayudan a que nuestros huesos crezcan? Hasta los 20 años aproximadamente. En algunas mujeres, o en la mayoría de las mujeres que se embarazan, les ayuda un poco porque todavía estimula a que se sigan desarrollando esta zona o disco de crecimiento, pero no crean que crecen muchos centímetros. Se alarga un poco este crecimiento, pero de ahí en fuera, hasta los 20 años, este disco de crecimiento se mantiene activo y es la forma en que crecen los huesos largos. Es la etapa en que alcanzamos la máxima altura el cuerpo humano. Entonces todavía están jóvenes, todavía pueden crecer un poquito más y si hacen actividad dinámica, todavía estos pueden estar siguiendo su desarrollo para el crecimiento del hueso. Entonces, aquí tenemos una imagen donde tenemos esto sería la placa epifisiaria y aquí tendríamos a nuestro disco de crecimiento. Aquí estaría la zona articular y hacia acá el hueso compacto y el hueso esponjoso. Y aquí vemos las diferentes espículas, que sería todavía parte donde se va a seguir osificando el hueso. Y estas espículas forman láminas donde se va a alojar la médula ósea. Entonces, hacia acá tenemos cartílago, de qué tipo, hialino, y en ellas aquí se van a adosar todos los ligamentos y estructuras que se van a unir al periósteo. Se alcanzan, no sé, en esta imagen, en la que tengo en la parte superior,
Alcanzan a ver estas estructuras y aquí estaría todo nuestro disco de crecimiento. ¿Sí? Y aquí están nuestras zonas, las que vimos en la imagen anterior. Entonces, aquí nos faltaría hablar del crecimiento intersticial y del crecimiento la osificación intramembranosa o la Doctora, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿Son comunes en los huesos los cortes oblicuos? Otra vez, no te escuché. ¿En el hueso es común hacer cortes oblicuos? ¿Cortes oblicuos? Ajá, Sí se cortarlo. pueden hacer, pero es muy difícil. El hueso es una de las estructuras que no lo ponemos en una técnica histológica ordinaria. En la técnica histológica ordinaria lo que hacemos es degradar muchas de las estructuras, pero en el hueso no podemos hacer esto porque no se degrada. Tendríamos que dejarlo remojando largas horas en una sustancia que degrade todas las estructuras que ya se han calcificado. Entonces, para degradar todas las estructuras calcificadas no nos quedaría nada, por lo que quedaría solamente a los osteocitos. Y los osteocitos no van a sostener toda esta estructura, aunque tenemos colágena tipo 1, que es la principal colágena que hay en el hueso, no me mantendría la estructura real del hueso compacto y menos el trabecular. Entonces, el hueso es uno de los pocos órganos que no llevamos a una técnica histológica ordinaria, porque habría que degradar muchas de las estructuras que conforman al hueso compacto. Lo que hacemos es ablandarlo un poco. Lo ablandamos con algo que ocupamos la mayoría de nosotros cuando nos bañamos, que es el acondicionador. El acondicionador es un elemento que nos ayuda a degradar muchas de las estructuras del hueso. Lo ablandamos un poquito y lo cortamos en láminas muy, muy pequeñitas para poderlo lijar y hacerlo lo más delgadito que se pueda para que pasen los rayos en el microscopio óptico. En el microscopio hay uno donde vemos de muchos colores, ahorita se me fue el nombre, a ver, ¿ustedes lo recuerdan? Que lo vemos con muchos colores. Se me fue el nombre, perdón. Que lo vemos con muchos colores, esto se debe a la refringencia que tienen los cristales de hidroxiapatita. Y ahí nos está diciendo que hay cristales de hidroxiapatita dentro del hueso como parte de las estructuras orgánicas. Pero de ahí en fuera no podemos meterlo en una técnica ordinaria. Ustedes lo ven, en las imágenes reales no hay colores que lo identifiquen. Entonces, a esto solamente pasan los rayos y se refringen y les das estas diferentes tonalidades, pero esto se refiere a los cristales de hidroxiapatita y al calcio y al fosfato que forman estos cristales que forman el hueso compacto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿alguien me puede decir cómo está constituido, cómo es que se forma el hueso compacto? ¿Escojo a cualquiera o alguien que se quiera aventar cómo se forma el hueso compacto? ¿No hay voluntarios? A ver, Carla, hoy no te he escuchado.
¿Cómo, doctora? Es que mi internet está fallando un poquito. No te preocupes. ¿Me puedes decir cómo se forma el hueso compacto? Creo que su internet sigue fallando. Casi. Perdón, Carla, casi no te escucho. Deja cambio de persona porque yo creo que tu internet te está fallando. A ver, vamos a escuchar a alguien que casi no hable. A ver. Natalia. Doctora, Natalia, ¿me puedes decir cómo se forma el hueso compacto? estoy un poquito perdida, pero era por osificación, ¿no? A ver, otra vez. Bueno, me perdí un poquito, pero era por osificación. Ajá. Sí, se forma por osificación, pero, por ejemplo, si tú me quisieras describir cómo está formado el hueso compacto, o más bien, descríbeme a una osteona. Cuestión. Mm, Deje chico de punto de. ¿Qué es la osteona? Si quiere, yo se la describo, doctora. ¿Quién eres? ¿Carlos? Carlos, sí. Carlos. Bueno, en su organización vamos a tener, en el centro vamos a tener un conducto de Havers y este a su vez va a estar conectado con otro conducto de Havers a través de un conducto de Volkmann. Ajá. En estructuras circunferenciales vamos a tener a nuestros osteocitos, me parece. Sí. Y estos a su vez van a tener los canalículos óseos por los que se va a nutrir nuestra osteona. Ajá. Y también estas estructuras circunferenciales van a ser nuestras laminillas. ¿Me puedes recordar cómo se llaman? Intersticiales. Intersticiales. Ajá. Y también, bueno, entre nuestras osteonas vamos a tener las otro tipo de laminillas que se llaman em, circunferenciales, me parece. Ajá. A Y ver, vamos a... ¿Mande? regresamos a estas. Entre cada osteona vamos a tener en la parte interna a las laminillas circunferenciales, pero internas. Y las laminillas circunferenciales externas van a abrazar a todas a todas las osteonas que forman el hueso compacto. ¿Sí les quedó esta imagen clara? Voy a hacer una imagen aquí. Maestra, entonces, perdón, doctora, Sí. en las laminillas intersticiales son lo mismo que circunferenciales internas. A ver, las laminillas intersticiales internas unen una osteona con otra osteona. Por ejemplo, si tenemos dos circulitos juntos, como nuestras nuestras láminas concéntricas van a formar unos circulitos alrededor de un vaso sanguíneo. Entonces, si ustedes ponen tres, hay espacios entre estos tres o entre estos dos circulitos. ¿Sí ven mi imagen? ¿Me ven a mí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Entonces, cuando me ven a mí, déjenme, me regreso para que me vea cómo me ven a mí. No, creo que no me ven. Ahorita regreso con ustedes. Entonces, ya tenemos en que este circulito y este otro circulito, aquí hay un espacio. Entre este espacio, entre una osteona y otra osteona, se vayan a llamar láminas circunferenciales internas. O sea, están aquí. Pero si yo tengo muchos de estos circulitos así todo a mi alrededor, y por aquí es el hueso ya, la parte periférica,
lo que va a unir a todas estas ostionas que están aquí formando un hueso compacto serían las láminas circunferenciales externas, que es la imagen que yo les puse aquí. Ahorita les voy a mostrar de nuevo esta imagen. Mejor está. Vámonos a esta última imagen. Entonces, todas estas láminas que vemos aquí, las que están en la parte de arriba, vean, es una lámina larga que engloba a todas estas estructuras. Estas serían las láminas circunferenciales externas. Pero entre esta ostiona y esta otra ostiona hay un espacio, o este espacio que existe entre estas tres. Estas serían nuestras láminas circunferenciales internas. Y visto de esta manera, serían estas las internas. Si aquí hubiera otras estructuras y esto fuera la periferia, aquí serían las circunferenciales externas. ¿Correcto? Entonces, una ostiona es todo esto. Es la unidad funcional del hueso y que está constituida por un conducto de Harvers, por láminas láminas concéntricas, en que estas láminas concéntricas están dadas por los osteocitos que al irse aislando o englobándose entre cada una de ellas, haz de cuenta que esto, por ejemplo, aquí estuviera un pizarrón y ustedes están en un aula donde ustedes están aquí sentados y extienden sus brazos a su compañero. Pero este brazo lo pueden extender hacia enfrente como cuando toman distancia o hacia los lados. Entonces todos estos serían los osteocitos que están extendiendo sus prolongaciones y es la forma en que se nutren unos con otros de un conducto de Harvers. ¿Sí? Entonces es la unidad funcional del hueso, la ostiona, y lo que comunica a una ostiona con otra ostiona es a través de un conducto. Si yo degradara todo esto, veríamos aquí un conducto donde se anastomosan estos dos vasos sanguíneos. Entonces aquí tenemos un conducto de Harvers, otro conducto de Harvers, y el lugar donde se van a anastomosar sería nuestro conducto de Bowman. Es como un conducto muy largo por donde van a cursar nuestros vasos sanguíneos, que sería similar a lo que estaríamos viendo aquí. Aquí estaría nuestro conducto de Bowman y esto sería nuestro conducto de Harvers. Todos los conductos de Harvers corren en disposición a la longitud del vaso sanguíneo, del hueso, a la longitud del hueso. A diferencia que el conducto de Bowman lo hacen de forma oblicua o horizontal en relación a la longitud del hueso. ¿Ok? Sí, Rodrigo. Rodríguez. Bueno, la pregunta iba también con respecto a eso. Entonces, va a haber, a ver si entendí. Okay. Va a haber como tres tipos de láminas circunferenciales. Las internas que están entre ostionas. Exacto. Las externas que van a abrazar a las ostionas. Exacto. Y las intersticiales que están dentro de las ostionas y que van a recubrir al conducto de Harvers. Ok. Entonces, para que te quede más claro, sí es así, pero poniéndoles otros nombres.
Intersticiales van a ser entre cada ostiona, unas externas que recubren a las ostionas y las internas que entre ostionas las van a ir uniendo, que es lo que le van a dar la firmeza. Y las que concéntricas, vamos a llamarles concéntricas, son las que forman estas como cebollitas, así como las cebollitas una tras otra van a ser concéntricas, a diferencia que las otras son intersticiales. Ahora sí ya te queda más claro. Entonces, las concéntricas son las que van a formar la ostiona. Y las intersticiales, las que abrazan a cada ostiona, ya sea externas o internas. Es que es aquí como un trabalenguas, pero sí me gustaría que esto quedara muy claro. ¿Eres Sí. Rodolfo o Rodríguez Ramírez Emerick. Emerick? Perdón, ya te ando cambiando el nombre, Emerick. Sí, no importa. Entonces, también otra duda. La línea de cemento sería más o menos similar entonces a la lámina circunferencial, externa, que es la que va, digamos, a abrazar a la ostiona. ¿O es otra cosa? ¿La línea de cuál? Línea de cemento. ¿De cemento? No. Bueno, es que No. Aquí lo del cemento era mera homología. El cemento, por ejemplo, si yo tengo un hueso compacto, déjame ver, ¿qué tengo aquí? En un hueso compacto, acá, esta imagen quiero que vean. Aquí estaría nuestro periósteo. Esto sería como el recubrimiento que tú le das afuera de tu casa. Sería nuestro periósteo. Pero entre el periósteo, que es el recubrimiento que le da la imagen bonita de tu casa, y si ponemos estas láminas circunferenciales internas, estos serían como los tabiques que están fuera de tu casa. Y esto que tenemos aquí, el periósteo, sería como el yeso, o más bien la pintura que le pusiste el color a tu casa. Pero ¿qué pasa si entre el periósteo y los tabiques que tenemos aquí, que formarían nuestras láminas circunferenciales externas, le ponemos otras fibras que las van a unir? Lo que tendríamos aquí sería el yeso, que es el recubrimiento que le das antes a la pintura que va a teñir tu casa. Entonces, estas serían nuestras fibras de Charpey que unen el periósteo con las láminas circunferenciales internas. Entonces, estas láminas que vemos aquí, que corren alrededor de todas estas ostionas, son las láminas circunferenciales externas, y las láminas que tenemos aquí entre estas ostionas serían las intersticiales internas. Aquí está una ostiona, otra ostiona, y todas estas láminas que vemos aquí serían láminas circunferenciales o intersticiales internas. Y además, estas láminas van a unir al endósteo que va a cubrir al hueso esponjoso. Entonces, aquí lo vemos. Es una ostiona, otra ostiona, y aquí hay otra ostiona. Entre estas ostionas hay pequeños espacios
serían nuestras láminas intersticiales internas, pero las que están acá a la periferia, que dan la vuelta a todo esto, sería todo alrededor del hueso, si lo estuviéramos viendo por arriba, sería a nuestras láminas intersticiales externas. Y las que unen a las láminas intersticiales externas con el periósteo sería esta pequeña línea. Si yo le pusiera aquí otro color, sería las fibras de Charpey. Y el periósteo que tenemos aquí en moradito sería las dos capas, las capas de células progenitoras o células que se van a formar en esto, serían nuestras células mesangiales, y el periósteo, una lámina fibrosa que sería la capa más externa del hueso. Entonces, el periósteo, acuérdense que tienen dos capas, luego siguen las fibras de Charpey, luego las capas intersticiales externas, luego a la cantidad de ostionas que van a formar, y entre cada ostiona vamos a tener pequeños espacios por donde van a estar las láminas intersticiales internas. Creo que así les queda un poco más claro, ¿cierto o no? Teniendo esta imagen es más fácil que lo identifiquen. Entonces, cada ostiona va a estar formado por láminas, o van a ir formando como pequeñas láminas que van a correr de forma circunferencial. Van a formar láminas circunferenciales que van a englobar a un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo va a ser el conducto de Havers. Y en la forma en que una ostiona se comunica con otra ostiona es a través de este conducto. Es el conducto de Bowman, donde se van a anastomosar los vasos sanguíneos de un conducto de Havers con otro conducto de Havers. Aquí se anastomosan estos dos vasos sanguíneos y forman el conducto de Bowman. Entre los osteocitos van a estar estas prolongaciones que se van a comunicar entre sí, y estos van a extender prolongaciones hacia el vaso sanguíneo, y uno con otro se van a ir comunicando para tener la comunicación hacia el vaso sanguíneo, a donde van a adquirir, por un lado, la oxigenación y los nutrientes, y por otro lado van a desechar hacia los vasos sanguíneos el calcio que necesitamos para el resto del organismo, para la contracción muscular, para el músculo cardíaco, para infinidades de estructuras que necesitamos el calcio en nuestro organismo, para las hormonas, para que sean sintetizadas y sean asimiladas en la mujer y no se descalcifiquen. Entonces, recortamos este hueso, aquí lo tendríamos esta rebanada de pastel que la obtuvimos de esta estructura, en donde estamos viendo hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso esponjoso lo tendríamos aquí. Aquí estarían nuestras trabéculas que han sido formadas aquí en esta zona de disco de crecimiento, que se forman estas espículas y forman el hueso trabecular, por donde se va a alojar la médula ósea. En la parte muy cerca del polo de este hueso largo encontraríamos a nuestra médula ósea amarilla, y en la parte central a la médula ósea roja. En ella van a estar nuestras células sanguíneas o la cavidad donde se van a alojar todas las células sanguíneas o las futuras células sanguíneas, que van a migrar a través de los vasos sanguíneos hacia el resto de la economía.
Y igual, si llegara a haber una fractura en esta región, estas se vuelven a reparar y hacen esta estructura o callo óseo, se remodela este hueso compacto que constituiría remodelar toda esta estructura de tal forma que vuelva a estar como si estuviera aquí en la etapa original. Entonces, esta médula ósea amarilla se activa y se vuelve médula ósea roja, entra en etapa de reposo, ya hubo una remodelación, vuelve a ser médula ósea amarilla. En algunas patologías como en el cáncer de sangre, que sería en que hay una gran proliferación o diferenciación de células sanguíneas hacia alguna estirpe celular, esta médula ósea amarilla cambia a una estructura roja, como en la leucemia. Se forman células anormales o una mayor producción de células que forman la sangre. Entonces, aquí es muy importante que estos huesos largos siempre permanezcan sanos, que no sufran ninguna patología. Claro que no perturba mucho, pero sí desemboca algunas estructuras. Entonces, aquí nos faltaría revisar lo que sería la osificación intramembranosa y la endocondral. Les voy a pedir de favor que ustedes la revisen. Ya no nos dio tiempo de revisarla. Ya van a ser 5 para las 9, pero sí quiero que la lean. Es muy, muy importante que la lean. Ya vimos cómo hay la reparación ósea. Les dije de qué manera surge esta reparación ósea a través del osteoclasto y las zonas que forman el osteoclasto y cómo surge esta reparación ósea. ¿Quiénes lo conforman al hueso? Tenemos hueso inorgánico y anorgánico. Saben cuáles son las estructuras y es muy similar al tejido conectivo porque en ellas tenemos tanto proteoglicanos que en el hueso van a estar especialmente 2 sulfatados, que es el queratán sulfato y el condroitín sulfato. Y por último, más importante, el calcio y el fosfato, que van a formar los cristales de hidroxiapatita, que estos serían como la grava que le da la consistencia a un techo, aunado con la arena y el cemento, que serían todas las proteínas que van a ayudar a que se fragüe y que se haga resistente. Un techo no queda blando, sino queda resistente. Y estas proteínas serían las que forman el hueso, sería la calcitonina, la osteomectina, la osteopontina, todas estas proteínas que le van a ayudar a que atraigan agua y que además le den esa resistencia y esa dureza. El hueso se dice que es la parte más dura del organismo, pero también hay otra estructura que tiene esa misma dureza, que serían nuestros dientes y especialmente la dentina. Entonces no nos podemos olvidar de los dientes, aun cuando nosotros en esta materia no sé por qué razón no vemos dientes. Existe una razón, porque según dicen que no vamos a ser odontólogos, pero si sabemos cómo están constituidos nuestros dientes, a lo mejor los vamos a ver de forma muy somera, pero sí es una estructura que tiene una dureza muy, muy importante, nuestros dientes. Y cuando veamos aparato digestivo, lo vamos a mencionar, pero en este momento no. Sí, Emilio. ¿Cuál es la diferencia entre dentina y esmalte? Eso lo vamos a ver en dientes, porque sí hay una diferencia. El esmalte es muy duro, que es lo que recupera a nuestros dientes. Y la dentina sería como la parte más blanda de nuestro diente. Y otras fibras y otras características que forman el tejido conjuntivo.
Entonces, más que la dentina sería el esmalte, ¿no? El Lo más esmalte. duro. El esmalte, Ok. efectivamente. Gracias, doctora. Pero haz de cuenta que el esmalte, si lo hiciéramos una semejanza, estaría como entre el hueso esponjoso y lo que existe entre las láminas concéntricas y la dentina. Y el esmalte sería así como la parte externa de nuestro hueso, sin contar, o sea, no pongamos conductos de Havers, con la parte dura del, del hueso, pero hacia la parte externa, que sería la parte más dura del hueso. Gracias, doctora. Yo, ay, perdón. Sí, Emerick. Es que tenía que ver más o menos con la pregunta de Daniel. Yo creo que el esmalte es más, perdón, es como una recubierta de material inorgánico y la dentina es más bien como orgánico. Exacto. Sí, pero te digo, esto lamentablemente no lo vemos en digestivo, hablamos así como una semblanza rápida, nos abocamos más que nada a toda la tubería, por decirlo de alguna manera, desde boca hasta ano, ¿no? Y es mucho epitelio, mucha es la disposición de cómo está dispuesto en el tejido digestivo, pero nunca hablamos mucho del diente y es muy importante. En algún momento lo vamos a revisar, vamos a hablar del diente, pero muy someramente, ¿no? Y pues lamentablemente pues, dicen que no somos odontólogos, pero yo creo que sí debemos de saberlo, ¿no? De alguna manera cuando revisamos a nuestros pacientes, algunos de los problemas de cara y ojo y de quijada empiezan por los dientes y no le damos la importancia necesaria. Sí, Manuel. Doctora, perdón, ya me voy a retirar porque ya empezó IBC y la doctora nosotros. Bueno, les pido de favor que lean esto. No sé si ya no me dijo nada el doctor Lenin, si nos vamos a ver el jueves. Voy a entrar en contacto con él. Hoy tienen su examen. Les deseo mucha suerte. Por favor, les suplico que lean bien sus preguntas. Si hay que leerlas y que tengan la calma para que lo razonen y lleguen a un buen resultado. Cuídense mucho y mucha suerte para su examen.